Hoy, como veis, pues no tengo fiebre ni nada, pero mi voz tampoco está en perfecto estado, así que espero que me oigáis sin demasiados problemas. Si veis que hay, pues eso, si me decís que no me oís en absoluto, pues intento acercar un poquito más el micro o lo que sea, pero yo creo que nos manejamos. Vale, voy a empezar muy rápidamente repasando lo que visteis en la clase de ayer, que en el fondo, después de varias cosas, lo principal que visteis es esto, es cómo determinar la magnitud de un segmento. Entonces, pongamos que yo tengo un segmento endiédrico, es este segmento de aquí, y yo tengo sus proyecciones prima, lo que estáis viendo vosotros desde la parte de arriba de la cámara, que son esas dos, y sus proyecciones segundas, que es visto desde este otro lado, que se ven desde este aspecto. Entonces, tú en el fondo lo que quieres es coger este segmento y ver cuál es su verdadera magnitud. Y al final siempre es lo que os decía yo también el primer día, siempre lo que haces es construirte un triángulo. El triángulo está formado por una proyección del segmento y la cota que se separa de ese plano. De tal manera que en este plano de acá, yo lo que hago es me fijo en la proyección R' y me fijo en el delta de z que yo tengo aquí entre A y B en este otro plano. Fijaros que siempre cuando yo tenga varias proyecciones, yo tengo aquí la proyección prima y la proyección segunda, la cota que se aleja de la proyección prima es la cota que se aleja en esta dirección de la proyección segunda. ¿Cómo la llamemos? La llamemos θ, la llamemos, me da lo mismo. Al final es una cota. Cuando estemos trabajando con proyecciones auxiliares adicionales, pues ya no la llamaremos θ, sino que simplemente la llamaremos cota. Pero al final lo que hacemos es cogemos esta cota y nos aseguramos que nos la llevamos aquí en perpendicular. Cogemos ese incremento de z y en el fondo lo que estamos haciendo es coger este segmento que yo tengo ahí en el espacio, poner el b encima del b' y abatirlo para ver cuánto es su verdadera magnitud. Dicho de otra manera, tenemos el segmento aquí en el espacio y lo que hacemos es abatirlo para ver cuál es su verdadera magnitud. De tal manera que aquí llegaríamos a una sub 0 y aquí determinaríamos la verdadera magnitud de ese segmento R. ¿Vale? Lo vimos ayer, lo visteis ayer varias veces, lo quiero reforzar para que nos quede bien claro, porque lo vamos a emplear muchísimo. Entonces, visto esto, vamos a ver qué rectas se ven en verdadera magnitud directamente. ¿Qué necesitamos nosotros para que una recta se vea en verdadera magnitud? Pues fijaros que si yo cojo esta recta de aquí y la giro de tal manera que la coloco de esta forma, yo tengo aquí su B' y su A', y aquí tengo R', la he colocado así, y en la otra proyección la veo así, veo B segunda y veo A segunda. Si un segmento o una recta está perpendicular a la dirección de proyección, directamente se ve en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque a la hora de intentar sacar la verdadera magnitud de este segmento, lo que intentaríamos sacar aquí es este incremento de cota, y como A y B están a la misma cota, aquí no hay diferencia, pues al llevármelo aquí en perpendicular me quedaría el mismo segmento. ¿Vale? Entonces, esto me lleva a las rectas notables, por así decirlo, que son las rectas que están directamente en verdadera magnitud. Y esas rectas notables, la única particularidad que tienen, insisto, es que en una de las proyecciones son perpendiculares a la dirección de proyección. Y yo, como siempre, voy a intentar emplear un color determinado para las rectas notables. De tal manera que yo tendré aquí las horizontales de plano, que tendrán esta pinta. Pues, por ejemplo, esta recta de aquí es una horizontal. Todos los puntos de H tienen exactamente la misma Z y por lo tanto es una horizontal, y lo que es importante, H' está en verdadera magnitud. Esta es la horizontal. Y luego también trabajaremos con las frontales.
de tal manera que la f' es perpendicular a la dirección de proyección y por lo tanto la f segunda está en verdadera magnitud. Y esta es una recta frontal. De tal manera que esta recta R que teníamos aquí es una frontal. Porque la proyección prima es perpendicular a la dirección de proyección. ¿Vale? Entonces, estas son las rectas notables y son importantes por dos motivos. Primero, van a ser más cómodas para trabajar de aquí en adelante cuando hagamos cambios de plano y demás, porque ya están en una posición favorable. Y segundo, tienen la ventaja de que la proyección que no es perpendicular a la dirección de proyección está en verdadera magnitud. Fijaros que si yo ahora me voy a una tercera proyección, pues H tercera tendrá esa pinta, ¿vale? Y si me voy a una tercera proyección con la frontal, voy a borrar aquí esto que teníamos aquí, que ya lo hemos visto. F tercera tendrá esa pinta, ¿vale? Fijaros que aquí esto sigue siendo perpendicular a la dirección de proyección, ¿vale? Fijaros que aquí me podríais decir, bueno, pero es que esto no es perpendicular a la dirección de proyección, esto es paralelo a la dirección de proyección. Venga, pues lo que hacemos es llevarnos la frontal la horizontal en esta dirección, ¿vale? Lo que vemos es que todos los puntos de esta línea tienen la misma cota, todos los puntos de esta línea tienen la misma cota. Si me lo llevo a una proyección cuarta por aquí, que todavía no las hemos visto, pero bueno, por adelantar un poquito, esto sí que es perpendicular a la dirección de proyección. Fijaros que las horizontales y frontales siempre tienen la misma característica. Tenemos una proyección que es la especial, en la que se ve en verdadera magnitud, y en las demás proyecciones se ve o bien perpendicular a la dirección de proyección o bien paralelo de alguna forma, ¿vale? Entonces, estas son las rectas horizontales y frontales. También podemos tener una recta de perfil, ¿vale? De tal manera que yo tengo aquí esta recta P tercera, que se ve aquí como P', P segunda, perdón, y P', ¿vale? Pues una vez más, esta es una recta que es de perfil. Y también vuelve a pasar que este segmento está en verdadera magnitud y vuelve a pasar que esto está en perpendicular a la dirección de proyección. ¿Vale? Fijaros que en el fondo estas rectas son exactamente lo mismo. Lo único que estoy haciendo es colocar una recta que sea paralelo al plano de proyección horizontal, al plano de proyección vertical o al plano de proyección de perfil. Siempre sucede lo mismo. Cuando son paralelas a un plano de proyección, pues al proyectarlos en cualquier otra dirección, todos los elementos se ve que tienen la misma cota. Elementos que se ven directamente en verdadera magnitud. ¿Alguna duda hasta aquí? Una pregunta. Dime. Pero la P segunda en la de perfil sería Sí. un punto. No. Tú fíjate que una recta de perfil, tú lo que estás diciendo es esta recta de aquí, tú la tienes de perfil, aquí la ves de esta manera. Y aquí la ves de esta manera. O sea, lo único que tiene una recta de perfil es que está paralela al plano lateral. De tal manera que al verse paralela al plano lateral, cuando tú la miras desde arriba, la ves como una raya. Cuando tú la miras desde esta posición, también la ves como una raya. Y solamente cuando la ves desde el lateral, es como la ves cuando la ves en su posición de verdad. ¿Listo más o menos? Vale, sí. Yo creo que los cacharrillos estos os ayudan a ver bien las cosas. Y también os reís de mí porque hago demasiadas encuestas. Si en algún momento me decís que preferís que no utilice las cosas estas, pues me lo avisáis. ¿Vale? Entonces, rectas paralelas a los planos de proyección, que son conocidas como rectas notables. ¿Vale? Entonces, estas son las posiciones particulares de los elementos. Es la primera cosa que queríamos que viéramos y es un concepto que tenemos que tener. El siguiente paso que vamos a ver en la clase de hoy va a ser el concepto de pertenencia aparente y pertenencia real. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginemos que nosotros tenemos dos rectas en el espacio. En este caso tenéis esta recta de aquí y tenéis esta recta de aquí.
Vosotros veis esas dos rectas y si vosotros las miráis tal y como las estáis viendo, pues vosotros estáis viendo aquí que tenéis una recta R', estáis viendo que tenéis una recta S', y para vosotros aparentemente pues tenéis ahí un punto de intersección entre ambas rectas. Sin embargo, fijaros que estas dos rectas no se están cortando, ¿vale? Tengo aquí, puedo pasar con más o menos pericia, pero puedo pasar un boli entre medias. Esas rectas no se están cortando, esas rectas están separadas. Entonces lo que está pasando ahí es que tenemos una pertenencia aparente. Si yo dibujo un mono de lo que está pasando ahí, yo tengo mi recta R colocado por aquí, tengo mi recta S colocado por aquí, y al proyectar desde un punto en el infinito, según esa dirección, existe un punto de pertenencia aparente, de tal manera que yo aquí tengo R' y tengo S', y en realidad lo que yo tengo es un punto en cada uno de ellos. Tengo R en el espacio, S en el espacio, yo tengo aquí un punto Q' que coincide con P', el punto P' está aquí, el punto P en el espacio está aquí y el punto Q en el espacio está ahí. Eso lo que tenemos ahí es una pertenencia aparente que no es una pertenencia real, ¿vale? Sin embargo, si las dos rectas se pertenecen en la realidad, si yo tengo aquí S en el espacio, R en el espacio y tengo este punto A en el espacio que pertenece a ambas, pues ¿cómo soy capaz yo de distinguir eso? ¿Cómo puedo ser capaz yo de distinguir si esta S', esta R' y este A' es un punto único o no? Bueno, pues la idea es que para que dos elementos se pertenezcan, tengan una intersección de verdad, tienen que tenerlo en todas las proyecciones. Y es otra de las razones por las cuales necesitamos una múltiple proyección para poder trabajar. Tanto si estamos en diédrico como si estamos en un sistema abierto, la cuestión es si yo tengo esa pertenencia en ambas proyecciones, es una pertenencia real. Si yo no tengo una pertenencia en ambas proyecciones, yo tengo aquí P', que es igual a Q', pero sin embargo aquí tengo un P segunda y un Q segunda. En este caso, esta R' y esta S', lo que tengo es una pertenencia aparente, es decir, simplemente las dos rectas se cruzan en el espacio, mientras que si lo que tengo es esto, A segunda, A', R segunda, R', S segunda, S', lo que tengo es una pertenencia real. ¿Vale? ¿Visto el caso? Sin demasiados problemas. Bueno, en el caso de pertenencia aparente vamos a encontrarnos con lo que se llaman problemas de visibilidad. Lo que me voy a preguntar yo es cuál de los dos elementos se ve por encima del otro, se ve antes del otro. Entonces, en el caso de los problemas de visibilidad lo voy a repintar del todo para que lo veamos más claro. Venga, vamos a pintar aquí. Tenemos esta recta R, segunda, esta recta R' y esta recta S segunda y esta recta S'. Estas dos rectas, ¿tienen una pertenencia real o tienen una pertenencia aparente? Aparente. Aparente. ¿Seguro? Bueno, ahora no. Fijaros, os lo dijo Javier el otro día y es muy importante. Si yo simplemente doy dos proyecciones de un elemento, de una recta, la proyección no está definida, tengo que dar una dirección de proyección y nadie me dice que la dirección de proyección tenga que ser paralela al borde del papel, ¿vale? Eso es súper importante. Si yo no defino la dirección de proyección, yo no defino en qué dirección están A' y A segunda, pues en principio yo no puedo decir si esos dos elementos tienen una pertenencia real o tienen una pertenencia aparente. Importantísimo. Venga, vamos a dejar de vacilar y vamos a decir que esta es la segunda. Ahora y así podemos hablar de que tenemos una pertenencia aparente. Es decir, yo sé que estas dos rectas no se cortan porque el punto que se supone que aquí debería pertenecer a ambos, que es A, en la otra proyección no se cortan. ¿Vale? De tal manera que si yo coloco aquí un punto B', tengo aquí el punto B segunda. Y ahora, hablando de visibilidad,
Lo que tenemos que ver es en cuál de estas dos rectas nos encontramos primero. Si yo me fijo en este punto de intersección aparente, yo lo que digo es, bueno, pues yo tendré aquí una recta en algún sitio y las dos opciones que tengo es que esté la recta S por encima y la R por debajo, o la recta R por encima y la S por debajo. No tengo muchas más opciones. Voy a coger estos dos, que parece que se ven mejor los colores. ¿Vale? Entonces, ¿esto está colocado así o está colocado así? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Y os recuerdo que lo que decíamos es que la flecha que sale de aquí, esta flecha que es la Z que sobresale aquí de las primas, se ve así en esta dirección. ¿Vale? Este es el vector que sobresale del plano de las primas, que aquí se ve en el plano de las segundas. Entonces yo lo que tengo que hacer es colocarme aquí un ojo y decir qué veo primero. Yo vengo desde la Z más alta posible, voy bajando y me encuentro primero con el punto A y me encuentro después con el punto B. ¿Vale? Lo cual quiere decir que el punto A, que la recta S, está colocada por encima de la recta B. Y aquí lo que estoy haciendo es pintaros un poco como si en vez de ser rectas fueran cañerías. Os estoy pintando que esta es la recta S', que lo estoy pintando como una cañería, y por debajo tenemos la recta R'. ¿Vale? Es un poco para visualizar de qué estamos hablando. Teniendo en cuenta que las rectas no tienen espesor, pues de alguna manera tengo que utilizar para visualizar eso. ¿Visto lo que estamos Pero haciendo? una Dime, pregunta. dime. Están por encima, digamos, por la parte de la izquierda, ¿no? Pero por la parte de la derecha R segunda está por encima, ¿no? Ahora tendremos que ver el segundo punto posible de intersección, que es que tendremos aquí un punto C segunda que nos corresponde con un punto D segunda, y el punto D es D' y el punto C es D'. ¿Vale? Entonces, ahora, en esta nueva dirección, lo que nosotros tenemos es que el vector que sale aquí en esta proyección es exactamente el mismo color, ¿vale? El vector que sale aquí en esta proyección, que es este de aquí lo veremos según esta dirección, ¿vale? Esta cota de acá. Entonces lo que hacemos es colocamos un ojo aquí para mirar, y lo primero que nos encontramos es con la recta R, con el punto C, y lo segundo que nos encontramos es con el punto D. De tal manera que en las proyecciones segundas lo que va por delante es la recta R y lo que va por detrás es la recta S. ¿Vale? Siempre es la misma idea. Coloco el ojito, no hace falta que pintéis el ojito todas las veces, simplemente es para que veáis a qué me estoy refiriendo. El punto de intersección que me está interesando, lo miro aquí arriba, cuál me encuentro primero, cuál me encuentro después. Y siempre es en la proyección en la que yo estoy interesado y tengo la intersección, vengo de lo más lejos hacia la proyección. En la proyección en la que estoy interesado y tengo la intersección, vengo en lo más lejos hacia la proyección. ¿Visto? ¿Alguna duda sobre este problema de visibilidad? Sí, en el primero que has hecho, o sea, en el de abajo, Sí. o sea, ¿cómo lo has determinado? ¿Has decidido cuál iba encima? No, yo no decía nada. Yo lo que te digo es, si tú colocas las dos rectas, tú tienes aquí esta recta de aquí, esta recta de aquí, y aquí tienes esta otra recta y esta otra recta, y tú tienes que la dirección de proyección es esta, tú no decides nada, tú lo que tienes que hacer es mirar. Y dices, aquí tienes un punto en morado y tienes otro punto en negro. Y aquí tienes esos puntos en la otra proyección que tienes el negro y el morado. Pues mirando desde arriba, ¿con cuál te encuentras primero? Pues con el negro y después con el morado. Pues entonces el negro está por arriba y el morado está por abajo. Mientras que aquí te encontrarás primero con el morado y luego con el negro. No es una cuestión de que tú decidas hacer una cosa u otra, es que las rectas estarán colocadas en una posición u otra, y lo que tú tienes que ver es cuál es la que está por encima y cuál es la que está por debajo. Otra manera de pensarlo, si quieres, tú lo que haces es colocas aquí una referencia de, madre mía, colocas una referencia de alturas para tu Z y miras qué punto tiene más Z. Pues tiene más Z el punto A, ¿no? Pues entonces, si el punto A tiene más Z, está colocado por encima, y al mirar desde arriba, lo veremos antes. Lo que estamos diciendo aquí, de otra manera, pero bueno, no son exactamente estas rectas. ¿Tú cuál ves aquí primero? A ver si más o menos. La recta, joder. Sí. ¿Cuál ves? ¿La negra o la azul?
pues ves la negra antes que la azul. ¿Por qué? Porque la negra está más alta. ¿Vale? Entonces lo que haces es te fijas en el punto de intersección aparente. El punto de intersección aparente te da 2 puntos, uno en cada recta, y lo que haces es miras cuál es la z de cada uno. Como la z de A es mayor que la z de B, entonces el que está por encima es A y el que está por debajo es B. ¿Vale? ¿Visto ahí? Y una duda, en el punto C y D, Sí. ahí has hecho lo mismo, pero... He hecho lo mismo, lo que pasa es que en vez de con las zetas, pues con la coordenada normal a esta recta de aquí, ¿vale? Ah, vale, vale. Estoy intentando darme un segundo, ¿vale? Sí, o sea, lo que estaba diciendo, para cada uno de los planos, la visibilidad, cuando tú la determinas, siempre lo tienes que hacer con la cota que sea normal a tu plano, ¿vale? Nosotros sabemos que nosotros tenemos aquí, estáis viéndome ya, ¿no? Tengo X, tengo Y y tengo Z, y lo que tengo aquí es que este es el plano XY, que es donde yo tengo las proyecciones prima, este es el plano ZX, donde yo lo que tengo son las segundas, y aquí tengo el plano ZY, donde lo que yo tengo son las terceras, ¿vale? Y siempre me tengo que fijar en la cota que separa. Si estoy hablando del plano XY, pues entonces lo que me tengo que fijar es las zetas. Si estoy hablando del plano de las segundas, lo que me tengo que fijar es en cuál tiene más o menos Y, ¿vale? Entonces, si tú colocas aquí una referencia de Is sobre tu punto D, pues tú dices que efectivamente la I de D es menor que la I de C y por lo tanto el que ves primero es el C. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Venga. Esos son problemas de visibilidad. Probablemente el próximo día hagamos algún problemilla de visibilidad en la clase de problemas. Entre tanto, voy a pasar a lo siguiente. Y es, vamos a trabajar con la idea de pertenencia. Esto es pertenencia aparente, son cosas que no se pertenecen mutuamente, aunque puedan aparecer en alguna de las intersecciones, y la comprobación para ver si se pertenecen. De hecho, no, vamos a hacer otro problema de pertenencia aparente, pero en el otro sistema. La idea es, para que dos elementos se pertenezcan, tienen que pertenecerse en ambas proyecciones. Y eso es cierto tanto en un sistema como en otro. En este caso, vamos a coger aquí este R segunda y R cónico. Y vamos a coger aquí esta recta S segunda que coincide con ese cónico. Vamos a tener aquí este V segunda. Y vamos a resolver este problema en abierto en el que preguntamos que si es verdad que R intersecta con S. ¿Vale? Entonces, fijaros que lo que está pasando aquí es que a mí me han dado una recta S segunda que coincide con ese cónico. Lo que está pasando aquí es que yo estoy cogiendo esta recta de aquí, por ejemplo, y la estoy proyectando desde un vértice que me queda justo por encima de la recta. Entonces, yo esta recta S todavía no la tengo que definida. Para poder definir esta recta S necesito definir dos puntos. Bueno, pues para eso os voy a definir este punto y segunda igual a I, es decir, la intersección de la recta S con el plano, y os voy a definir que a este punto A le corresponde este punto A segunda. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que preguntarnos es si el punto de pertenencia aparente es un punto de pertenencia real. ¿Cuál va a ser el punto de pertenencia aparente? Pues fijaros que exactamente igual que nosotros cuando trabajábamos en diédrico, yo tenía un punto de pertenencia aparente en cada proyección, y lo que tenemos que preguntarnos es si ese punto de pertenencia es el mismo en ambas proyecciones. Aquí nos pasa lo mismo. Yo tengo aquí un punto P que pertenece a R y P segunda está aquí. Y tengo un punto Q, de tal manera que lo que decíamos es que P pertenece a R y el punto Q pertenece a S. La cuestión es,
si el punto Q segunda, que yo no tengo determinado, me queda exactamente encima de P segunda, entonces y solo entonces las dos rectas se cortan. Si el punto P segunda, si el punto Q segunda, perdón, me queda en otro lugar diferente que no sea el mismo sitio donde está colocado P segunda, entonces mis rectas no se cortan y el que tenga mayor z de estos dos puntos será el punto que será la recta que queda por encima. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vale. Bueno, pues para poder resolver este ejercicio, en realidad topológicamente no necesito el círculo de distancias, porque para cualquier círculo de distancias esto me quedaría exactamente igual, pero vamos a pintarnos el círculo de distancias para trabajar con cotas reales. ¿Vale? Perdona, Dime, ¿podrías volver a explicar esto? Es que no me ha quedado muy claro. ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el enunciado del ejercicio? ¿O a qué te refieres? O sea, yo sé que la línea S coincide con la segunda. Vale, Y vamos a hacer que, un esquemita aquí de qué es lo que está pasando. Tú lo que tienes aquí es dos rectas en el espacio. Tienes la recta R y tienes la recta S. Vayamos a admitir una cosa. Primero, ya sería una puta casualidad que hubiera conseguido que me quedaran una encima de la otra. Entonces, lo que va a pasar muy probablemente es que simplemente estas dos rectas se corten, ¿vale? O sea, se crucen, no se corten. Y lo que está pasando aquí es que nosotros estamos proyectando estos elementos ortogonalmente, de tal manera que a esta recta S en el espacio, yo la proyecto aquí ortogonalmente y me queda esta S segunda. Y la recta R que yo tengo aquí, la proyecto ortogonalmente y me queda esta R segunda. Pero ahora, a la hora de proyectar desde un vértice V, pues he tenido la mala leche o la buena fortuna, según lo quieras ver tú, de proyectar desde un punto V en el espacio que me queda justo encima de la recta S, de tal manera que este punto de aquí es V segunda, ¿vale? Yo lo que estoy haciendo es te estoy colocando tu recta en el espacio, está colocada por aquí, y tu punto V está colocado justo encima de esa recta. De tal manera que la proyección segunda, que es la proyección cilíndrica ortogonal, te cae encima de la proyección cónica. Te quedan una encima de la otra. De tal manera que al proyectar cónicamente, esta recta S te coincide exactamente. Y ahora, al proyectar desde este vértice V esta recta R, pues te queda esta otra proyección por aquí, la que sea, ¿vale? Como te quede. Entonces, este esquemita, al final, lo que tú puedes hacer es visualizártelo. O sea, o colocártelo, por así decirlo. No hay ningún problema, utilizáis BlueTax si tenéis suficiente, este no va a ser suficientemente legado, pero vamos, yo tengo una recta por aquí, que es esta de acá, tendré otra recta por aquí, que es esta de acá, fijaros que la recta tiene que estar colocada encima de las segundas, y estas dos rectas se cortan, aparentemente, y yo lo que quiero ver es si ese corte es real o no, ¿vale? Más o menos. Entonces, lo único que yo tengo que hacer para poder sacarme si esas dos rectas se cortan es sacarme la z del punto P y sacarme la z del punto Q. En el momento en el que yo haga eso, tengo el problema resuelto. Porque si tienen la misma z exactamente, se cortan, si no, el que tenga más z es el que se verá por encima y el que tenga menos z es el que se verá por debajo. ¿Vale? Y al final, para cada uno de ellos es siempre la misma idea. Lo que haces es resolver el triángulo en el que tienes la proyección por un lado, la z y tienes ese segmento por ahí. Vamos a empezar por el punto P, que es quizá el más sencillo. Entonces, en el punto P lo que nosotros decimos es, bueno, pues si yo me llevo aquí en perpendicular este V abatido sub 0, yo sé que el punto P abatido sub 0 va a tener esta pinta. ¿Sí? Sin mayores problemas. Yo sé que... Dime. ¿El círculo de distancias te lo has inventado o...? Te digo, este problema es un problema puramente topológico. Es un problema en el que lo único que me interesan son pertenencias. En ese sentido, si tú coges un círculo de distancias más grandes o más pequeños, el resultado te va a dar exactamente el mismo, porque a ti lo único que interesa es cuál de las dos zetas es mayor. En este caso Vale. supone que te doy el círculo de distancias como parte del enunciado, pero
técnicamente no te hace falta saber el círculo de distancias porque lo único que necesitas es decidir una proporcionalidad. Dices, si la distancia de altura fuera esta, entonces la z del punto P sería esta. Si sería el doble, pues sería el doble, pero al final te da exactamente lo mismo, porque lo único que interesa es la relación entre la altura del punto Q y la altura del punto P, no la magnitud de cada uno de los elementos. ¿Vale? En cualquier caso, considera que te he dado esta z de v como enunciado, que es quizá menos confuso. ¿Vale? Venga, entonces, esto es os he cruzado las P's y las R's, esto pretendía ser... Bueno, venga, voy a hacer el problema que he dicho ¿por qué no vamos a hacer el problema que he dicho? Mi problema original que tenía preparado para hacer era otro, pero os voy a hacer el que os he puesto. Fijaros que esto lo he hecho mal. Os he dicho que esta es la proyección segunda y que esta es la proyección cónica. Por lo tanto, la altura del punto P es esta de aquí. Este es P abatido y la Z del punto P es esta de aquí. ¿Vale? Fijaros que este es R cónico, este es R segundo, la recta R está colocado por aquí y la recta P está colocado por aquí. ¿Vale? Cuidado con eso, que había cruzado las letras y estaba haciéndolo al revés. Nosotros tenemos, esta es la proyección cónica, esta es la proyección segunda del elemento. De tal manera que la visibilidad la vamos a hacer con el punto Q colocado aquí sobre las segundas. ¿Dónde tengo el azul? Este de aquí. Vamos a ver la visibilidad en las segundas, aunque también podríamos ver la visibilidad en las cónicas. A mí lo que me interesa es en la proyección segunda cuál es el que está por encima. Entonces, el punto P está por debajo del papel, pinta que la que va a ganar va a ser la otra recta. Si ahora pintamos el punto A, lo voy a hacer en morado, fijaros que el punto A me queda esto, este punto de aquí arriba, y esta sería la recta S abatida sub 0. De tal manera que esta sería el punto Q sub 0 abatido y al final me queda la Z de Q es esta, positiva, la Z de P es esta, negativa. ¿Vale? Os recuerdo que la idea siempre es, yo tengo V segunda, A segunda, A, V abatido, A abatido, A, y lo que hago es con la Z de V, saco la Z de A, y lo mismo lo puedo hacer con cualquier pareja de puntos. Entonces el punto de intersección aparente en las segundas es el punto Q y el punto P. Miro cuál está más alto, el punto P está a una altura negativa, está por debajo del papel, el punto Q está por encima del papel, por lo tanto no solamente no se interseccionan, esta intersección no existe, y lo que digo yo es que la recta S tiene mayor Z en el punto de intersección, ¿vale? De tal manera que la intersección aparente sería, esta es la recta S. Una cosa. Y esta es la recta R. Dime. ¿Cómo has abatido la recta S? Vale. Voy a hacer lo que suelo hacer cuando algo está un poquito confuso, que es me voy a olvidar de todo lo demás y lo voy a repetir aparte, ¿vale? De tal manera que yo lo que tengo es, aquí tengo mi V sub 0 abatido sobre V segunda, ¿vale? Y tengo A segunda y tengo A. De tal manera que he determinado que este es el A sub 0. Yo conozco la altura de este punto A, ¿correcto? Pero fíjate que aquí encima, cuando yo te he colocado esta recta y te he dicho que esto es S igual a S segunda, también te he dado este punto I. Te he dicho, este punto I es igual a I segunda.
Si I es igual a I segunda, eso quiere decir que el punto está colocado en el papel. ¿Vale? Entonces, la recta esta que yo tendré aquí será la recta S, abatida, porque A pertenece a S e I pertenece a S. ¿Vale? Ahora, sobre esto tú tenías aquí un punto Q segunda que estaba colocado por aquí. Pues, ¿cuál será la altura del punto Q? Este será Q en el espacio y esa será la altura del punto Q. Pero una cosa respecto a esto. Sí. Quiero decir, tú no habías dicho que si Q segunda coincidía con P segunda, eso significaba que se intersectaban. No, he dicho que para que dos curvas se intersecten, tiene que coincidir que si P segunda es igual a Q segunda y P' es igual a Q', entonces se intersecan. Hemos determinado dónde está colocado, cuál es la altura de Q. ¿Dónde está colocado Q segunda? En esa altura. No. Esto es Q cónico. Q segunda coincide con P segunda. P cónico es este, Q cónico es este. Si desde el vértice V proyecto el punto Q sub 0, obtengo esa proyección Q cónico. Lo que estoy haciendo es desde este punto de aquí, estoy proyectando este punto Q de aquí para obtener ese Q cónico de ahí. A ver si tengo un rojo que pinte un poco mejor porque ese ni se ve. Este punto de aquí. Y fijaros que aquí este punto Q no coincide con el punto P. Entonces sí que sucede que P segunda es igual a Q segunda, pero en la otra proyección P no es igual a Q y por lo tanto no existe una pertenencia real. ¿Visto? ¿Responde eso a la pregunta que habías hecho? Para, Sí, que, sí, muchas gracias. para que dos elementos se pertenezcan, todas las proyecciones tienen que coincidir. El hecho de que coincidan en una de ellas lo único que genera es una pertenencia aparente. Tengo una recta por encima de la otra o por debajo de la otra, no lo sé. Hasta que no me vaya a la otra proyección, haya determinado este punto Q, yo no puedo determinar si ese punto P está colocado encima o no. Fijaros que este problema es un problema que la única dificultad que tiene es que está colocado en una posición particular. Si este problema no lo colocáis en una posición particular, el problema es inmediato. A ver, voy a borrar alguna preguntilla antes de que Sí, sigamos. yo tengo una pregunta. Dime. La línea que une V abatido con el punto de intersección de S. El punto de intersección con el punto Q. No, con I segunda igual a I. Sí. ¿Tiene que pasar por A? No. O sea, la recta que pasa por I y por A es el abatimiento de la recta S, que está un poquito por debajo de V. ¿Vale? Vale. Pero la que nos determina la altura de Q. La que nos determina por la altura, efectivamente. O sea, tú lo que estás haciendo aquí, vuelvo a repetir un segundito y lo voy a exagerar un poquito más para que se vea un poco mejor. Tú lo que vas a tener aquí es, tienes tu recta S abatida, ¿vale? Y tienes tu punto V en el espacio. Lo voy a poner así en el espacio y lo voy a poner un poquito más exagerado para que se vea bien qué es lo que está pasando. De tal manera que este es tu punto I y tu plano de proyección es este de acá, ¿vale? Entonces, tú además estás diciendo, bueno, pues yo tengo este punto de aquí, A en el espacio, se proyecta aquí como A cónico y se proyecta aquí como A segunda, ¿vale? Y lo que es hecho también es decir, bueno, pues exactamente igual, tienes este otro punto, que es Q segunda, Q cónico, ¿vale? Vale. Un poquito más levantado para que se vea mejor. ¿Y V sub 0 sería perpendicular a pi o sea, el Claro, plano? aquí esto que que hemos hecho aquí, que es topológico, lo puedes hacer en cualquier dirección, ¿vale? Para determinar estos elementos, si en vez de cogerme la z de v
y en vez de llevármela aquí en esta dirección perpendicular, me la hubiera llevado en cualquier dirección, mientras todos estos segmentos de altura me los hubiera llevado en la misma dirección, hubiera dado exactamente igual. En este caso, que lo que te estoy haciendo es te estoy pintando un esquemita de cómo están las cosas en el espacio, la V segunda, A y A segunda, Q y Q segunda tienen que estar proyectados ortogonalmente. ¿Vale? Vale. Venga. Y una cosa, ¿Q en el Sí. espacio coincide con Q2'? No, Q2' se supone que es este punto de aquí. O sea, el punto Q segunda y el punto P segunda se supone que son el punto de intersección aparente entre R y S. ¿Vale? El hecho de que esto te quede aquí pequeñito es complicado de ver, pero ese es el asunto. Tendría que haber cogido otra posición un poquito distinta para los elementos. ¿Vale? Disculpe, Dime. que es que yo no veo muy bien por qué si I segunda es igual a I, eso está en el papel. Vale. ¿Cómo puede ser que tú tienes aquí este plano de aquí, ¿vale? Tú tienes el plano pi y tienes tu V en el espacio que proyectas como un V segunda. ¿Cómo puedes tener un punto, el que sea, de tal manera que tú tengas este punto A? La única manera que tienes de que un punto coincida en su proyección segunda y su proyección cónica es que el punto esté en el plano. Fíjate que para cualquier punto que tú cojas, de una manera o de otra, las proyecciones van a estar separadas a menos que el punto pertenezca al plano. Si tú tienes aquí un punto B, de tal manera que B pertenece a pi, entonces la proyección B segunda coincide y la proyección cónica también coincide. ¿Vale? Es la única manera que tienes de que eso suceda así. Entonces al final ya lo interiorizas. Es cuando un punto coincide su proyección segunda con su proyección cónica. Te he mentido. ¿Es la única manera? No. La otra manera que tienes es cogerte un punto aquí. Si yo te cojo un punto aquí P en el espacio, pues P segunda es igual a P cónico. Vale. Todos los puntos que no están alineados, que no están encima o debajo del vértice de proyección, si su proyección prima, su proyección segunda y su proyección cónica coinciden, eso quiere decir que están en el plano del papel. Estos puntos de aquí que están encima del plano o encima o debajo de V, pues es una debilidad de esta proyección en la que necesito información adicional para poder colocarlos. O tengo una pertenencia a un elemento o no puedo hacer nada al respecto. ¿Vale? Una pregunta. Dime. ¿Hay algún tipo de apuntes como los que teníamos de proyectiva de métrica? No, estos no he tenido tiempo y yo qué sé, pues a lo mejor si el tiempo que he tenido que dedicar todo este fin de semana a comprobar quién ha accedido al Moodle durante el examen, lo hubiera podido dedicar a hacer unos apuntes, pero pues no hay suerte. Así que no tengo unos apuntes de hecho estos y lo tengo en la lista de pendientes. Si me da tiempo este año lo haré, pero pinta mal. Así que me temo que tenéis que tomar apuntes vosotros. Vale, lo que os decía. ¿Alguna pregunta más aparte de esto? Sí, es que, a ver, yo me estoy liando un poco con la notación de los primas, que es que ayer con lo de diédrico... Vale. Os comento. ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde viene este sistema abierto? Por algún motivo, el sistema abierto este está diseñado para proyectar contra una pared, ¿vale? Está pensado para proyectar contra esta pared de aquí. Entonces, la proyección con respecto al suelo, entre comillas, por algún motivo, en vez de colocar primas, os colocamos segundas. ¿Por qué? Pues no tengo ni puta idea. Y además, a mí me molesta porque me obliga a gastar más tinta. Entonces, al final, tú lo que tienes que quedarte es que si estamos trabajando en diédrico, tú tienes las proyecciones A segunda, A prima, lo que te defines, estas son las dos proyecciones del punto. Si estás trabajando en sistema abierto, vas a tener una proyección segunda, que es la proyección ortogonal al plano, y vas a tener una sin letra, que es la proyección en la cónica, la que haces desde el vértice de proyección. Vale, Entonces, que en el pensaba que estábamos en diédrico y no veía nada. No, esto es abierto. Esto es, fíjate que si yo te estoy trazando de un V segunda y tú tienes aquí elementos sin nada, estamos hablando de sistema abierto. ¿Vale? Venga, ¿alguna pregunta más? Sí, yo una. Dime. Pero acabas de decir que me he perdido un poco. La V segunda es entonces la proyección en el suelo y sin primas es la proyección Cónica. Vale. A ver, repetimos una vez más, lo voy a pintar
para que quede bien claro qué es lo que estamos haciendo en el sistema abierto, qué es lo que aprendimos en el primer día de clase, que es el que sí que os di yo, que claro, como fue el día después del examen, pues a lo mejor no estabais para esas cosas. El sistema de proyección, sistema abierto, consiste en, yo tengo un vértice V en el espacio y tengo, por ejemplo, un punto A en el espacio, lo que sea. En este sistema yo tengo dos proyecciones. Lo primero es una proyección segunda, en el que a cada punto le hago corresponder, lo proyecto desde un V en el infinito para allá. Y además tengo la proyección desde el vértice V que me da esta proyección de aquí. Entonces, la nomenclatura que empleamos aquí, lo repito, es, si yo tengo un punto en el paréntesis, está en el espacio. Si yo tengo A segunda o exactamente igual a prima, a tercera, es una proyección cilíndrica ortogonal. Y si yo tengo el punto sin letras, es una proyección cónica. ¿Vale? Esa es la idea que tenemos aquí. De tal manera que tenemos proyecciones cilíndrica ortogonal de V y de A, y tenemos aquí la proyección cónica de A. ¿Vale? ¿Visto eso? Vale, sí, ahora sí. Venga, lo que os decía, ¿por qué os he puesto el problema ese en esa posición tan extraña? Porque si lo pongo en una posición normal, Dios, el verde este lo tengo que asesinar para poder borrarlo. Si os pongo este problema en una posición normal, no tiene ningún misterio. Yo os digo, venga, este es R y este es R segunda y este es V segunda, y a su vez os digo que este no pinta. Os digo que este es S y este es S segunda. ¿Estas dos rectas se cortan o no se cortan? Pues no es más que decir, vamos a coger un punto de pertenencia aparente, que es este punto A y este punto B, segunda, y nos damos cuenta que el punto de pertenencia aparente no es el mismo en ambas proyecciones. Porque este punto de aquí será B cónico y este punto de aquí será A cónico. ¿Vale? ¿Viste esa idea? ¿Cuál de los dos puntos, cuál de las dos rectas se verá por encima? Pues fijaros que si yo me olvido de este problema, simplemente voy a hacerme un diagramita. Yo tengo aquí V segunda, B segunda y B, A segunda y A. ¿Cuál de los dos puntos está colocado más alto? ¿B o A? Es lo que me estoy preguntando aquí. En el fondo, después de hacer esto, fijaros que aquí yo tengo este punto que es I sub R. Segunda igual a I sub R'. Donde coinciden las intersecciones de R y R segunda, tendré el punto que pertenece a R y pertenece al plano, I sub R. S y S segunda me darán aquí este punto I sub S segunda que coincide con I sub S. Tengo ahí, cada una de estas rectas está determinada por esos dos puntos. Y ahora me estoy preguntando, ¿cuál de estos dos puntos tiene mayor altura? Pues fijaros que esto es inmediato. Si yo me cojo aquí una altura, la que sea, y me da igual cuál coja, porque esto es simplemente una cuestión de proporcionalidad, si yo aquí me llevo una altura z de v, la que sea, y tengo aquí un v abatido, pues fijaros que B está a esta altura y A está a esta altura. Esta es la z de A y esta otra, la voy a poner en otro color para que se vea un poco distinto.
Y esa es la z de b. Entonces, como veis, este punto A en el espacio, o A sub 0 abatido, y tengo aquí este punto B sub 0 abatido. Entonces, fijaros que si las proyecciones segundas coinciden, cuanto más lejos esté la proyección cónica, más alto está el punto. ¿Se ve eso claro? Una cosa, Dime. yo no he entendido muy bien, o sea, lo de IR segunda y IR y S segunda y S. Esos puntos están en el papel, ¿no? Claro, lo que yo estoy diciendo es, tú tienes aquí tu plano y tienes esta recta S en el espacio que tienes aquí y tienes este punto I en el espacio que tienes aquí. Al proyectarlo ortogonalmente, tu recta S se te proyecta en esta recta S segunda y tu punto I coincide con I segunda. ¿Vale? Al proyectar ahora desde un punto V, tengo ahí este punto V en el espacio, pues fíjate que cualquier punto que tú cojas aquí, este punto A en el espacio, se te proyecta aquí en este punto A cónico, donde ahí tenía A segunda, y te queda aquí esta recta S cónico. Y este punto de aquí es I cónico. ¿Vale? Funciona exactamente igual que... En el fondo lo que tenemos aquí es una perspectividad y lo que estamos diciendo es que el punto doble de las series es homólogo de sí mismo porque tenéis una perspectividad, porque tenéis un vértice de proyección que relaciona ambas series. ¿Vale? Más o menos. ¿Alguna duda extra con esto, con este ejercicio? Y eso es porque I es perteneciente al plano ya, ¿no? Claro, si pertenece al plano, entonces la proyección segunda y la proyección cónica es la misma. Y fijaros que cualquier recta que yo tenga tiene una intersección con el plano. Lo peor, lo más que puede pasar es que la intersección sea impropia porque el punto esté en el infinito. Pero por lo demás no tiene... Ah, estaba intentando ver si os podía enseñar este, pero no lo tengo por aquí abierto. Vale, fijaros que eso, que la... A ver, que me pierdo. Efectivamente, cualquier recta que tú cojas, incluso si es paralela al plano, tiene una intersección con el plano y en ese punto la intersección I segunda e I coinciden. ¿Cómo es el caso ese que estamos diciendo de una recta que sea paralela al plano? Pues también me pasará si yo tengo una horizontal de plano. Si yo te digo que esto es S segunda, esto es S y este es V segunda, pues sigue sucediendo que aquí existe un punto I segunda en el infinito que coincide con I en el infinito. Lo que está pasando aquí es que yo estoy teniendo mi plano de proyección, tengo un vértice V, tengo una recta horizontal, voy a hacer que no coincida, tengo una recta horizontal y al proyectarla ortogonalmente me queda esta recta S, la proyecto ortogonalmente como S segundo y al proyectarla cónicamente la proyecto como S cónico. También aquí este punto A en el espacio se corresponde con este punto A segunda y se corresponde con este punto A cónico. Todo funciona exactamente igual y vuelve a pasar que el punto de intersección, pues en este caso es impropio, pero no tiene nada de particular. ¿Vale? ¿Visto ahí? ¿Alguna duda más antes de pasar a lo siguiente? O sea que siempre el vértice y los puntos, ya sean en el espacio, en la proyección o el segunda, van a formar siempre como un triángulo. Claro, al final lo principal que tenéis que daros cuenta para resolver todos estos problemas es que V en el espacio, V segunda, A segunda y A forman dos triángulos rectángulos uno encima de otro. Esto es lo que estamos haciendo siempre. En el fondo siempre estamos haciendo esto. Como yo conoceré la z de v, o me la pedirán o la determinarán, lo único que tengo que hacer es determinar triángulos de estos. De tal manera que si yo tengo aquí este punto A en el espacio, A cónico, perdón, y A segunda, si a mí me dan de alguna manera la z de v, esta es la z de v,
pues lo único que tengo que hacer es determinar la z de a, ¿vale? Siempre es la misma idea, siempre estoy trabajando con los mismos conceptos, ¿vale? ¿Alguna duda más? Fijaros que esto también lo tenéis en el GeoGebra de sistema abierto que tenéis enlazado en el Moodle, todos estos conceptos que estamos viendo. Nosotros tenemos aquí nuestro vértice en el espacio, tenemos nuestro punto A en el espacio, la proyección V segunda, la proyección A segunda y la proyección A, ¿vale? Si tenéis una recta por aquí que está determinada pues por otro punto B, el que sea, siempre vais a tener un punto I que coincide con I segunda y coincide con I en el espacio. Para cualquier punto que tengáis aquí, pues podéis tener infinitas rectas y si las rectas se ven como paralelas, pues el punto este I se me irá al infinito, pero no tiene mayores circunstancias, ¿vale? Fijaros también, voy a aprovechar y os voy a contar otra cosilla que no me dio tiempo para contaros el otro día, y es en qué se traduce el paralelismo en sistema abierto, ¿vale? Entonces, si yo tengo... Vamos a borrar aquí. ¿Cuánto me queda de clase? Vale, todavía me queda un rato. Vamos a hacer un inciso de una cosa que no me dio tiempo a contar el primer día y que, claro, como Javier en su clase sí que lo había contado en el día anterior, pues no os lo había contado y es importante que nos contemos. ¿En qué se traduce el paralelismo en sistema abierto? Es paralelismo en sistema abierto. Vamos a poner que yo tenga aquí una recta R en el espacio y voy a poner que tenga una recta S en el espacio, de tal manera que R sea paralelo a S. Cuando yo proyecto de manera cilíndrica ortogonal, vamos a quitar mierda de aquí del medio, cuando yo proyecto de manera cilíndrica ortogonal, pues yo tendré esta recta R segunda y tendré esta recta S segunda, y ese paralelismo que yo tenía aquí, el hecho de que esta recta sea paralela a esta, se traduce en que esta recta de aquí es paralela a esta recta de aquí, ¿vale? Hasta ahí no estoy diciendo nada que sea especialmente extraño, no estoy haciendo nada que sea desconcertante. ¿Qué pasa si yo ahora cojo aquí un vértice V en el espacio, de tal manera que aquí tengo mi V segunda, y ahora proyecto cada una de esas rectas R y S? Bueno, pues fijaros que para R tendré aquí un punto I su R y para S tendré un punto I su S. Las proyecciones cónicas de las rectas R y S tenemos todos perfectamente claro que tienen que pasar por esos dos puntos de ahí, ¿no? Eso hasta ahí no es nada raro. Si yo quiero determinar la proyección cónica de R, lo único que tengo que hacer es coger cualquier punto de la recta R, determinar su proyección cónica y ya tendría la proyección cónica de la recta R. Y lo mismo me pasaría con la recta S. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, en vez de coger un punto cualquiera, voy a coger la intersección de R y S. ¿Cuál es la intersección de R y S en el espacio? Pues es un punto L en el infinito, correcto. Entonces yo cojo ese punto L en el infinito para allá y lo que voy a hacer es voy a determinar la proyección cónica de ese punto L en el infinito. Y eso me determina este punto L cónico. Lo que estoy haciendo es me estoy yendo a ese punto límite que es la intersección entre ambas rectas. Entonces fijaros que eso se traduce en que esta va a ser R cónica y esta va a ser S cónica. Rectas paralelas en el espacio, cuando yo las proyecto cónicamente, se me convierten en un haz de rectas que pasan todas ellas por la proyección del punto impropio que comparten esas rectas. ¿Vale? Si yo ahora cojo esta otra recta de acá, que también la hago paralela, cojo esta recta A, que también es paralela a R y a S, pues tendré aquí el punto
y su A, y la proyección cónica de esa recta será esta de aquí. ¿Vale? De tal manera que en sistema abierto el paralelismo se traduce, si yo tengo aquí V segunda y yo tengo esta recta R segunda y esta recta S segunda, Puedes subir un estas dos poco. rectas son paralelas. ¿Vale? Pasan las dos por el mismo punto límite, que es la proyección del punto impropio de R y de S, pues esas dos rectas son paralelas. ¿Vale? ¿Visto un poco? El hecho de que dos rectas, si yo tengo aquí S y R, que se vean paralelas y yo tengo sus proyecciones S segunda y R segunda, estas dos rectas no son paralelas, en principio, a menos que la proyección del punto impropio de estas dos rectas desde el vértice V cayera también impropia, que ya sería casualidad. Esas dos rectas no son paralelas. Para que sean paralelas, tiene que suceder que las proyecciones cónicas tengan que caer en el punto límite de la otra proyección. Y fijaros que aquí siempre tenemos una perspectividad. Cuando yo estoy trabajando con mi vértice V en el espacio y yo tengo mi recta R en el espacio, pues al final siempre estamos trabajando aquí con este es mi plano de proyección. Fijaros que en el fondo estamos trabajando con una perspectividad, de tal manera que a cualquier punto A en el espacio le hacemos corresponder el acónico. ¿Qué puntos son especiales? Pues el punto I es homólogo de sí mismo, el punto I en el espacio coincide con el punto I, y lo que estamos diciendo es que el otro punto que nos resulta interesante para esta discusión es el punto del infinito, que se corresponde con este punto límite. ¿Vale? Vale, una pregunta. Siempre tenemos una perspectividad. Dime. Entonces, ¿cuándo sabemos si son paralelas o no? O sea, ¿cómo lo vemos? La idea es, tú tienes que ver si pasan por el mismo punto impropio y el punto impropio se coincide. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a definir dos rectas y vamos a preguntarnos si son paralelas o no. Fíjate que para poder definir este problema, tú no puedes pintar simplemente las rectas sin dar altura. ¿Cómo podemos definir el problema? Yo tengo R segunda y S segunda y V segunda, ¿vale? Y yo lo que te estoy diciendo es, venga, vamos a diseñar un problema. Es, dado este R cónico, ¿vale? Determinar la S de tal manera que S cónico, de tal manera que R en el espacio sea paralela a S en el espacio. Fíjate que esto viene a querer decir que si no cumple esto, o sea, si nosotros vamos a hacer el caso particular en el que esto se cumpla, si no cumpliéramos esto, pues cualquier otra posición que yo te diera del S cónico estaría mal determinado. La primera cuestión es, ¿la recta R está determinada? Sí, porque tengo aquí un punto de paso I sub R que coincide con I sub R segunda. ¿La recta S está determinada? No, me faltan dos cosas. Lo primero, necesito dar un punto de intersección. Voy a decir que este sea I segunda igual a I cónico. Y ahora, ¿cuál es la S que hace que esto sea paralelo? Pues fíjate que lo que tú tienes que hacer es ver qué pasa con el punto impropio de estas rectas. Tú coges el punto L del infinito de esta recta de aquí, L segunda, y dices, ¿cuál es la proyección cónica de este punto L? Tú dices, tú tienes un punto L del infinito en el espacio que pertenece a R en el espacio, por lo tanto, L segunda pertenece a R segunda y L pertenece a R. ¿Vale? Y nosotros sabemos que V segunda, L segunda y L tienen que estar alineados. Pues si tú te vas para acá, paralelo, este punto de aquí tiene que ser el cónico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, si S tiene que ser paralela,
tiene que pasar por I cónico, tiene que pasar por L cónico. Esa sería la S que hace que esas dos rectas sean paralelas. Tiene que pasar por el mismo punto impropio. ¿Vale? Una pregunta. Sí. ¿De dónde has sacado el punto I segunda igual a I de S segunda? Era parte del enunciado. O sea, el enunciado este, para que sea resoluble, yo te tengo que dar la R, te lo voy a dar en negro, ¿vale? Te doy R segunda, R, te doy S segunda con su I segunda igual a I, y te doy el vértice V segunda. Esto era lo que te daba originalmente. Y ahora te pregunto cómo determinas la S para que esas dos rectas sean paralelas. ¿Vale? Vale. ¿Viste esa idea? Vale, pues la idea esa de que paralelismo se Una convierte... cosa. Dime. Pero, ¿podrías volver a repetir cómo sacas ese? Sí, fíjate que lo que tú dices es que para poder determinar la recta S, tú dices es que el punto impropio tiene que ser el mismo. L pertenece a R y también L en el infinito en el espacio pertenece a S en el espacio. Eso se traduce en que el punto L segundo tiene que pertenecer a S segunda. Eso funciona porque el punto L por acá pertenece tanto a S como a R. Y también se traduce en que L cónico tiene que pertenecer a S cónico. ¿Vale? Entonces tú empleas esto de aquí para determinar este punto L. Y una vez que tienes el punto L, necesariamente la recta S que me estaban pidiendo a mí, esta recta S, la deduzco a partir de que S cónico tiene que pertenecer tanto a I cónico como a L cónico. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Perfecto. Fijaros que siempre estos problemas es la misma idea. Al final tienes un punto impropio para cada una de estas dos rectas. Si a mí me dijeran, me pueden dar el problema en sentido opuesto. Me pueden decir, dime si estas dos rectas son paralelas o no. Que es lo que decíamos antes. Yo puedo llegar y decir, venga, R segunda, S segunda, y tengo por aquí este R cónico, y tengo por acá este S cónico, y tengo mi V segunda, ¿vale? Y me cargo la imagen, no, parece que no. Me preguntan, ¿son estas rectas paralelas? Y la respuesta es, pues si yo me cojo el punto L segunda del infinito de ambas, que está para allá, y este L sub R, y cojo este L sub S en el infinito segunda, que está para allá, si yo determino esos dos puntos límites, me da este L sub S y este L sub R. Estas dos rectas no son paralelas. Aparentemente en esta proyección lo son, pero en esta proyección no lo son, porque los puntos límites me son distintos. Fijaros que lo que está pasando aquí es que yo tengo una recta por aquí y aquí tengo otra recta con otra inclinación. La voy a poner más baja, ¿vale? Las tengo así. Yo las puedo ver como paralelas aparentemente, pero en realidad no lo son, ¿vale? Fijaros que me pasa exactamente lo mismo en diédrico. Lo que pasa es que en diédrico se ve todo mucho más cómodo. En diédrico yo puedo tener... A mí me pueden dar en diédrico y me dicen, vale, pues esto es S' y esto es R'. ¿Son paralelas estas rectas? Pues no lo sé, necesito ver la otra proyección. Y ahora en la otra proyección, si esto es S segunda y esto es R segunda, pues claramente estas rectas no son paralelas. ¿Vale? Voy a tocar un poquito el cable a ver si se queda un poquito más cómodo este elemento. ¿Vista la idea? ¿Alguna duda extra acerca del paralelismo? Me quedan 20 minutillos, voy a pasar a más problemas de pertenencia, volvemos momentáneamente al diédrico. Si no hay más dudas con esto, paso a lo siguiente. Vale, pues acabamos con el paralelismo en sistema abierto, que es Una pregunta. cosa interesante. Dime. ¿Qué diferencia hay entre diédrico y lo que nosotros estamos haciendo? ¿El punto desde que se proyecta?
Vamos a ver, el diédrico es un sistema de proyección muy particular en el que tú lo que haces es coges dos planos que necesariamente son perpendiculares, coges un punto en el espacio, proyectas así, proyectas así y abates para tener este a segunda. ¿Vale? Eso es lo que tú estás haciendo en el sistema diédrico. Mientras que en el sistema abierto lo que haces es, además de eso, proyectas desde un vértice propio. Fijaros que ambos sistemas son completamente compatibles. Por ejemplo, imaginaros que yo os doy aquí este punto, a segunda, a prima, y os doy un plano proyectante horizontal, pi segundas o h. Y ahora os doy aquí un vértice v segunda, con su v'. Esto lo que acabo de hacer aquí es, en el fondo, generarme un sistema abierto. ¿Por qué? Porque si yo cojo esta recta, desde V hasta A, obtendría aquí este punto PA, pues voy a llamarlo segunda, cuya proyección prima sería este punto PA', y en el fondo lo que tengo aquí es un sistema abierto, exactamente igual. Tengo un punto en el espacio, su proyección con respecto a un plano horizontal, y estoy trabajando con esto, ¿vale? Y yo me puedo reproducir cualquier problema de sistema abierto, yo puedo utilizar, sacarme las informaciones en altura y sacarme otra proyección y convertirlo en problema de diédrico. Cualquier problema que yo tengo de diédrico, puedo dedicarme a proyectar desde un vértice y sacármelo y convertirme en un problema de sistema abierto. Si yo os doy un triángulo en el espacio, A, B, C, segunda, 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 y aquí esto lo pongo como A, B, C, y ahora os digo, coge este plano y proyecta desde este vértice V segunda, V, pues esto es un problema de sistema abierto. V segunda, V'. Esto es un problema de sistema abierto. Te digo, proyecta desde este V y coges la recta VA, calculas la intersección con el plano horizontal y te llevas la otra proyección. Coges la recta VB, calcula la intersección con el plano horizontal y te lo llevas a la otra proyección. Y en el fondo estás convirtiendo un problema de sistema abierto en un problema de diédrico o viceversa. Con la particularidad de que efectivamente es confuso que en el sistema abierto por algún motivo trabajamos con las segundas y a mí me parece que es mucho más intuitivo pensar en planos horizontales. Pero a efectos prácticos son dos sistemas de representación y tú puedes saltar de uno a otro sin demasiados problemas. ¿Vale? Entonces, insisto, el diédrico son proyectar con respecto a dos planos perpendiculares, abatir uno de ellos y dar la información acerca de esas dos proyecciones. Mientras que en el sistema abierto solamente proyectas con respecto a un plano y lo que haces es proyectas desde un punto para dar esta proyección A y esta proyección V'. ¿Vale? Son dos sistemas y los puedes relacionar el uno con el otro sin demasiados problemas. Venga, ¿alguna duda más? O pasamos a pertenencias reales. Venga, pues vamos a empezar a hacer problemas de pertenencia real. Bueno, de hecho, pertenencia real. Directamente estamos trabajando aquí. La idea es que ahora vamos a empezar a definir pertenencias de unos elementos a otros. Fijaros que hay algunas pertenencias que son muy triviales. Por ejemplo, si yo os doy aquí esta recta R segunda y os doy esta recta R', os doy la dirección de proyección, que si no, no estamos haciendo nada. Tengo aquí A' segunda y os digo que B pertenece a R, pues es inmediato decir que este es B', ¿vale? No tiene ningún misterio. Si yo tengo un punto que pertenece a una recta, determinar las dos proyecciones de ese punto, conocida una, determinar la otra, es inmediato. La cuestión es si yo tengo un punto A, o un punto P, mejor dicho, vamos a cambiar la nomenclatura. Si yo tengo un punto P que pertenece a un plano y a mí me dan P' y me piden, por ejemplo, P segunda. ¿Cómo puedo resolver estos problemas? Fijaros que un plano me lo pueden dar de varias maneras. A mí un plano pi, en el fondo, me lo pueden dar de tres maneras. Me lo pueden dar por 3 puntos,
Me lo pueden dar por un punto y un plano, y una recta, perdón, o me lo pueden dar por dos rectas. En el fondo, esas son las tres maneras que tiene de darme un plano, perdón. Fijaros que si a mí me dan un plano de esta manera, a mí me dicen que tengo un plano pi definido por ABC y me dicen que, dado este punto P', ¿cuál es el P segunda que hace que P pertenezca a ese plano? ¿Vale? Fijaros que lo que está pasando es que yo tengo aquí un plano en el espacio, el que sea, y la única información que yo tengo acerca de ese punto es que está colocado ahí. De tal manera que si yo cojo este plano en realidad está formado por aquí A en el espacio, B en el espacio, C en el espacio. ¿Se está perdiendo mucho la imagen o se ve más o menos bien? Pongamos que eso está más o menos colocado así, ¿vale? Yo sé que de todos los puntos P que están colocados en esta recta de punta, fijaros que yo tengo aquí infinitos puntos P segunda que cumplen esta condición, lo voy a colocar de tal manera que no está alineado con B, ¿vale? De todos estos puntos P que yo tengo aquí, todos los que están colocados en esta recta de punta, yo me estoy preguntando cuál es el que está colocado exactamente en este plano. Cuál es exactamente este de aquí y no cualquiera de los que están colocados en ese plano. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Alguna idea? ¿A alguien se le ocurre algo? Este, por cierto, en el fondo es el SR18. No sé si lo he colocado igual, pero en el fondo es el SR18. Todos estos problemas se resuelven de la misma manera. Un segundo. Se resuelven de la misma manera. Se resuelven por pertenencia. No tiene más. Por ejemplo, yo voy a coger una recta R', de tal manera que R' pertenezca a P y a C. Y voy a coger una recta S', de tal manera que S' pertenezca a A y a B. Bueno, pues fijaros que la recta S, yo puedo pintar sus dos proyecciones sin ningún problema, porque tengo las dos proyecciones de los puntos A y B, de tal manera que esta es S segunda. Una vez que yo tengo eso, como R y S son coplanarias, su intersección aparente es una intersección real. Este Q', inciso, esto es importante y es un poco confuso, pero tenemos que acostumbrarnos a lidiar con ello. Técnicamente, los puntos, los elementos en el espacio los tendría que poner entre paréntesis. Cuando estamos trabajando con sistema diédrico, en realidad no hay nada que referencie a los elementos sin primas o segundas y suelo hablar de los elementos en el espacio sin necesidad de ponerles todos los paréntesis, para evitarme colocar todos estos paréntesis. Cuando estoy trabajando aquí, técnicamente lo que tendría que poner aquí es R entre paréntesis pertenece a P entre paréntesis y a C entre paréntesis. Tendría que estar haciendo todo esto. Pero como no hay en ningún caso una R sin nada que signifique una proyección cónica, voy a simplificar la notación cuando esté hablando de diédrico. Y cuando esté hablando de diédrico única y exclusivamente a la hora de las explicaciones, pondré estos elementos sin paréntesis. Ser conscientes de que es una simplificación y que no, si queremos ser lo más puristas posibles, no deberíamos estar haciendo. Tenemos Q en el pertenece, es la intersección entre R y S, podemos sacarnos aquí la proyección segunda de Q. Una vez que tenemos la proyección segunda de Q, podemos determinar la proyección segunda de R y eso nos determina la proyección segunda de P. ¿Vale? Fijaros que yo siempre puedo trabajar con fenómenos de pertenencia. Puedo coger cualquier recta que pase por P' y cualquier otro de los puntos, puedo determinar su intersección con cualquier recta que pase por los otros dos puntos y de esa manera pues determino cuál es la otra proyección del punto P. E insisto, este problema es el equivalente a determinar la intersección del plano definido por A, B y C con la recta de punta que contiene al punto P.
son dos problemas equivalentes. ¿Y qué coño ha pasado? Vale. No, ¿quién cojones? Dame un segundito. Que la cámara parece que se ha muerto. Genial. Pues darme un segundo, a ver si logro que despierte. Si no, continúo con la otra cámara. Me quedan 10 minutos, tampoco... Ahora, vale. Joder. ¿Quieres no hacer el tonto? Bueno, pues nada, continuamos aquí porque la otra cámara parece que no despierta. Siguiente tipo de problema que nos podemos encontrar. Pues podemos Una encontrarnos... cosa antes de pasar de ejercicio. Ah, sí, además es que no os estoy enseñando nada. O sea que, venga, sí, cuéntame. La proyección de P, o sea, P segunda, que es perpendicular para arriba. Vale, la idea fundamental que tenemos aquí es, si yo tengo aquí este punto A segunda y la dirección de proyección A', y yo tengo aquí P', yo sé que necesariamente el punto P tiene que estar colocado en una dirección que sea paralela a la dirección de proyección. Es decir, P está colocado ahí en algún lugar. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo aquí es una recta R segunda colocada de punta que coincide aquí con este punto de aquí. Yo lo que te estoy diciendo es el punto P está colocado en algún sitio de este boli y este boli en la otra proyección se ve aquí. ¿Vale? Entonces, si ahora yo digo, vale, pues este punto P pertenece a un plano horizontal que contiene A. Pues entonces yo lo que digo es, cojo ese plano horizontal que contiene A. Este sería el plano horizontal que contiene A, pues este sería P segunda, por ejemplo. ¿Vale? Cuando te dan una sola proyección de un punto, en el fondo lo que te están diciendo es que el punto está en algún lugar de esta recta y lo que tienes es que utilizar la otra información que conoces para determinar la otra proyección de ese punto. ¿Vale? Vale, y a diferencia de los otros ejercicios que hemos hecho, ¿Sí? este es una pertenencia real porque los puntos eran coplanarios. Claro, lo que haces es, tú lo que estás buscando en este problema es que la pertenencia sea real. Entonces voy a ver si ahora sí que despierta, por algún motivo. No, está tonto esto. Y además es que no sé muy bien qué coño puede estar utilizando la otra cámara. No sé si ahora me veis. Va, pasando. Bueno, ya lo arreglaré. La idea de estos elementos es que ahora estamos buscando una pertenencia real, no una pertenencia aparente. Pertenencias aparentes siempre tienes. Lo que tú estás diciendo es ahora estás buscando que el punto pertenezca de verdad al plano. Entonces lo que haces es tienes que cumplir las condiciones necesarias para que de verdad pase que ese punto pertenezca al plano. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, otro problema que podemos tener. Yo tengo aquí este punto, esta recta R', es de R segunda, y esta recta R', y tengo esta recta S segunda y esta recta S'. Y estoy diciendo que la dirección de proyección es esta de aquí. ¿Vale? Y ahora me preguntan que dado este punto P', me dicen que tengo un plano pi que está definido por R y por S, y me dicen que P pertenece a pi. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, una vez más, trabajar con pertenencias de elementos para determinar la otra proyección de este punto P. ¿Y qué hacemos? Pues coger cualquier recta que contenga P. Si yo cojo esta recta A', yo digo, la recta A pertenece al punto P y voy a hacer que la recta A pertenezca al plano pi. Si la recta A pertenece al plano pi, un segundito que a ver si encuentro otra regla para poder hacer paralelas de verdad. Si yo tengo que A pertenece al plano pi, entonces al ser coplanarios, como bien dices tú, la intersección aparente se convierte en una intersección real. De tal manera que yo tendré aquí un punto A' y aquí un punto B', donde A es igual a la intersección de A con R y B es igual a la intersección de A con S. ¿Vale? Como esas son intersecciones reales, si yo cojo la dirección de proyección,
puedo determinar aquí A segunda y puedo determinar aquí B segunda, llevándomelo en la dirección de proyección. Y por lo tanto puedo determinar aquí esta recta A segunda. Si tomo la dirección de proyección, como sé que A pertenece a P o que P pertenece a A, que viene a ser lo mismo, pues en la dirección de proyección tendré el punto P segunda. Y esta recta A que yo he cogido, podría haber cogido cualquier recta A. Mientras la recta A la haga pasar por esas dos intersecciones, pues yo tengo esa solución que estáis viendo ahí. ¿Visto? Perdón, Dime. esto es solo en una pertenencia real, ¿no? Claro, o sea, vamos a ver, la pertenencia aparente, no, quizá llamarlo pertenencia es un poco generador de confusión. Lo único que quiere decir pertenencia aparente es que dos cosas se cruzan. Cuidado que si dos cosas aparentemente se cruzan, pues no quiere decir que se pertenezcan. Si esta es la dirección de proyección, esta pertenencia aparente no es una pertenencia real porque tenemos dos puntos distintos. Lo único que es pertenencia de verdad es esto de aquí. Es cómo hago yo que ese pertenezca al plano pi. Y todos los problemas de pertenencia, en el fondo, se resuelven de la misma manera. Se resuelve a base de utilizar elementos auxiliares que me permitan comprobar esa pertenencia. ¿Vale? Hago una recta que pertenezca al mismo plano. ¿Cómo hago que pertenezca al mismo plano? Haciendo que este punto A pertenezca a R y A y haciendo que este punto B pertenezca a S y A. Y de esa manera soy capaz de determinar la otra proyección de ese punto P. ¿Vale? A ver si esto lo he recuperado ya. Vale, muchas gracias. Parece que sí. Vale, ¿visto esa idea? Bueno, pues muy rápidamente en 4 minutos voy a contaros, y lo repetiré en la clase de problemas de mañana, porque lo que os voy a contar ahora es el equivalente de sistemas al problema fundamental de tangencias. ¿Os acordáis cuando os dije más os vale que aprendáis el problema fundamental de tangencias porque es realmente fundamental y lo vamos a emplear muchísimo? Bueno, pues este es el equivalente en esta parte de la asignatura, que es el problema de intersección entre recta y plano. ¿Vale? Entonces vamos a dar un plano pi que está definido por una recta R, R segunda, R' y S segunda, S', y vamos a dar una recta R cualquiera, una recta, mejor dicho, vamos a dar una recta A, R y S, y vamos a dar aquí una recta A segunda que aquí tendrá esta pinta, por ejemplo. Y ahora queremos hacer la intersección entre esta recta y este plano. E insisto, este es el problema más básico y fundamental que vamos a trabajar aquí. Lo vamos a utilizar multitud de veces para resolver problemas más complejos. Entonces, el procedimiento que vamos a utilizar para resolver este problema va a ser siempre el mismo. Lo que hacemos es decir, bueno, pues yo voy a colocar un plano proyectante que contenga A. Yo voy a coger aquí este plano de aquí, pi segunda, que contiene A. Lo que hago es decir, cojo un plano colocado aquí encima de A. ¿Por qué hago eso? Porque ese plano, la intersección con R es inmediato y yo obtengo aquí este punto A segunda, de tal manera que A, este es un plano auxiliar, ¿vale? A es igual a la intersección del plano auxiliar con R y tengo aquí un punto B, donde B es igual a la intersección de este plano auxiliar con S, ¿vale? Fijaros que como A pertenece a R, yo puedo bajarme su proyección aquí, y como B pertenece a S, puedo bajarme su intersección aquí. Y eso me determina sin mayores dificultades A y B me definen una recta I, donde I es igual a la intersección del plano auxiliar con mi plano pi.
¿vale? Yo cojo un plano auxiliar que coincida con la proyección, por ejemplo, segunda de A. La intersección de ese plano auxiliar con mi plano original está definido por estas dos rectas y me da esa intersección y' y segunda. Y ahora, como la recta I y la recta A son coplanarias porque ambas pertenecen a este plano pi auxiliar, la intersección aparente de estas rectas es una intersección real. Y eso me permite determinar la intersección entre ambos planos. Entonces, al final, el trazado este es súper sencillote. Siempre hago lo mismo. Plano proyectante, 2 puntos, bajo los 2 puntos. Recta intersección entre el plano proyectante y el plano que me dan, punto de intersección. Y esto lo puedo hacer exactamente igual en cualquiera de los dos planos. Exactamente igual que lo he hecho en el plano de abajo. Yo puedo llegar aquí y decir, pues lo que hago es coloco aquí mi plano proyectante, saco aquí mi punto A y mi punto B, prima, me lo subo aquí arriba, A segunda, B segunda, tengo mi recta intersección y vuelvo a sacarme la intersección con mi recta que me esté colocada donde sea, ¿vale? Y vuelvo a sacar la misma intersección. Lo puedo hacer arriba o lo puedo hacer abajo, me da exactamente igual. Pero esta mecánica la tenéis que tener perfectamente claro. Me estoy pasando un poquito, lo siento mucho, que es que con los problemas técnicos me ha faltado algo de tiempo. Tenéis un GeoGebra en el Moodle que os explica exactamente esto mismo. Lo tenéis colocado con en el diédrico en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y las 2 proyecciones y intersección recta plano. Lo repetiremos en las clases de problemas de mañana y pasado. Es una mecánica que tenemos que tener perfectamente clara. Y con eso cortamos. ¿Alguna duda antes de...? Sí, si puedes poner otra vez lo último que has hecho para hacer la captura. Voy. Perdón. Es que os iba a enseñar el GeoGebra, pero al final... Vale, gracias, ya está. Vale, perfecto. ¿Alguna cosilla más? Dime. La recta A' la ha puesto donde ha querido. O sea, La idea de este enunciado es que a ti te dan un plano y el plano te lo pueden dar definido como a ti te dé la gana y te dan una recta. Y la recta es por parte del enunciado. Y tú lo que estás interesado es cuál es la intersección entre esa recta y ese plano. El problema original yo te he dado R, S y A, y R y S son coplanarias, de tal manera que el punto de intersección aparente es un punto de intersección real. ¿Vale? Y a partir de ahí tienes que sacar cuál es la intersección entre la recta A y el plano. ¿Vale? Vale, en cualquier gracias. caso, este problema lo repetiré el próximo día y haremos variantes al respecto y ya veréis que, insisto, en cuanto hagamos problemas de reflexiones vais a tener que hacer intersección recta plano, todo lo que veamos más adelante vamos a tener que repetir esto una y otra vez, o sea que al final os acabaréis haciendo con ello. ¿Alguna pregunta más? Sí, una cosa muy rápida. Cuando quieras. No entiendo muy bien por qué la I es la intersección del plano auxiliar con pi. Vale, la idea de esto es, tú fíjate que aquí tú tienes colocado este plano proyectante auxiliar, ¿vale? Entonces, si tú cortas un plano proyectante con cualquier cosa, la intersección es aparente. De esta recta con este punto plano, la intersección es este punto a segunda. Y tú te puedes bajar la proyección a este punto a prima. Lo mismo pasa con B. De este plano que yo tengo aquí, la intersección con la recta S, pues también es inmediata, es este punto B. Entonces, la recta I pasa por A y por B en ambas proyecciones. La recta I pertenece al plano pi, pues porque todas las rectas que estén colocadas aquí encima pertenecen al plano pi. La recta I pertenece a tu plano original porque pasa por un punto de S y pasa por un punto de R. ¿Vale? Es una frontal al fin y al cabo, ¿no? Aquí no es ninguna frontal a nada. Esta recta de aquí no tiene ninguna posición particular. Tú tienes este plano proyectante, que en esta proyección se ve aquí pues en una posición la que sea, y esta recta de intersección no es paralela, no es perpendicular a ninguna dirección de proyección. Fíjate que para que fuera una frontal tenía que haberme quedado aquí perpendicular a la dirección de proyección. Y en este caso queda como caiga. ¿Vale? Fíjate que no hay que confundir, y esta nomenclatura es un poco confusa, no os lo voy a negar. Un plano proyectante es un plano que se puede proyectar así, que quiere decir que todas las rectas del plano están colocadas así. ¿Vale? Todas estas rectas pertenecen a este plano y se ven así. Un plano proyectante no es lo mismo que un plano de proyección. Los planos de proyección son, por ejemplo, este plano pi sub h segunda coincide con este plano de proyección de aquí. Este plano es proyectante y de proyección. Pero este plano de aquí
pi 3 segunda es un plano proyectante, pero no es un plano de proyección. Quizá de eso venía la confusión. Sí, sí, ya lo he visto, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, cuidado con esa nomenclatura. Proyectante lo único que quiere decir es que lo puedo poner con una sola, o sea, puedo colocar todos los puntos, las rectas del plano, unas encima de otras, porque contienen a la dirección normal al plano. Es la única definición que tiene un plano proyectante. Venga, ¿alguna duda más? En la esquinita que te has hecho a la derecha has suprimido todo lo que es primas y segundas y todo eso, ¿no? En la esquinita que he puesto todo a la derecha. En el esquema que has hecho Sí, a la claro, derecha. aquí lo que te estoy diciendo es lo que te decía. Esto en el fondo es el plano en el espacio contiene la recta en el espacio, la les en el espacio, el punto en el espacio contiene el plano en el espacio, pero me canso de poner paréntesis. ¿Vale? Vale. O sea, esto es lo que tendría que haber puesto aquí. Y lo que te digo es, en los problemas de diedérico pasaré de poner los 500 millones de paréntesis porque lo único que hacen es añadir confusión. Estoy hablando de los elementos en general. Si te lo pongo sin primas ni segundas y estoy hablando de diédrico, asume que estoy refiriéndome a todas las cosas. De tal manera que A y B, pues A' y B' pasan por I', A segunda y B segunda pasan por I segunda. ¿Vale? Vale, entonces habíamos quedado en que A' te lo dan, ¿no? La recta A' sí. O sea, este problema, insisto, a mí lo que me dan es recta y recta que definen un plano y me tienen que dar de alguna manera la recta cuya intersección yo quiero determinar. Pues me tienen que dar esta recta. Esto es lo que me daban originalmente. Me dan A segunda A' y me dan mi plano determinado como sea y me piden cuál es la intersección entre la recta y el plano. Y a partir de ahí yo trabajo. ¿Vale? Vale. ¿Alguna más? Y Sí. prima y prima son el mismo punto. Segunda, claro. Lo que yo estoy diciendo es que este punto I, que no te lo he puesto, este punto I es igual a la intersección de la recta I con la recta A. Entonces, A e I son coplanarias, porque A e I están colocadas las dos dentro del mismo plano. Entonces, su punto de intersección aparente es un punto de intersección real. Yo determino I' con esta idea y utilizando el hecho de que conozco que I pertenece al plano este, pues me puedo subir el punto I segunda. De tal manera que la intersección entre el plano definido por R y S con la recta A es ese punto I. ¿Vale? Este era el pasito extra que no estaba escrito. Que I es la intersección entre la recta I y la recta A. Que lo puedo determinar directamente, la intersección aparente es la intersección real, porque ambos elementos son coplanarios, porque ambos pertenecen al plano pi auxiliar. ¿Vale? Vale, muchas gracias. ¿Alguna duda más? Y mis disculpas por pasarme 7 minutos de la hora, de verdad. ¿Nada más? Bueno, pues cortamos aquí y le pedís disculpas al profe siguiente.